Hola a todos, todas y todes. Yo soy Pablo Vela Y yo, Milton Montoya. y esto es Ponte Perra. Mamona, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Amiga, me encuentro muy bien, muy emocionado. Una vez más, amiga, han de decir las personitas que nos escuchan que siempre decimos que estamos emocionados, pero es que últimamente tenemos estamos de manteles largos últimamente, ¿no? Tenemos de que al invitado, que al fulanito de tal, y pues amiga, hoy no va a ser la excepción. Hoy traemos a un invitado más. Aparte está guapísimo, o sea, real, estoy enamorado de Ya este sé, ya hombre. sé. Lástima que es hetero. Lo siento mucho por nosotras, amiga. Lo siento. Y es que este hombre Gracias. literalmente está en el ojo público. Ha salido en la televisión, en radio, en podcast, da conferencias. Es un chico trans al cual amamos. Estamos muy honrados de tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Y algo padre de él es que él cuenta su historia de cómo fue esta transición para él, cómo la vivió, y además él está muy consciente de los privilegios o de la transición tan privilegiada que tuvo. Y creo que eso está muy padre, es muy consciente de ello y le encanta compartirlo. Creo que una parte que me encanta de su historia es que me encantaría que esa fuera una historia común para todas las personas que transicionan realmente. Y pues nada, mamona, le cedemos el micrófono a este gran invitado que tenemos el día de hoy. Claro que sí, mamona. Hola, Litze, ¿cómo estás? Muy Esperemos bien, que te muy bien. encuentres muy bien. Y pues la verdad, tenemos que serte muy sincero, estamos muy emocionados de que estés aquí con nosotros. La verdad es que te admiramos muchísimo tu trabajo, tu labor. Y pues la verdad es que nosotros pretendemos, a lo mejor las personitas que nos están escuchando han de decir, oigan, pero ya trajeron pasados episodios a una chica trans, ¿qué onda? ¿Por qué otra vez una persona trans? Pues bueno, evidentemente nosotros queremos que haya más visibilidad a la comunidad trans y pues queremos ver el otro lado, ¿no? De ahora un chico trans, ¿no? Entonces, pues por eso te invitamos, Alexia, aparte de que está de más mencionarte que admiramos nuevamente tu trabajo y pues, ¿cómo estás? Platícanos. Muy bien, estoy muy a gusto, la verdad, muy contento de que me hayan invitado. Sí me parece que es muy importante, ¿no? Saber, incluso yo no diría como el otro lado, ¿no? Yo diría como nada más una pequeña parte de un tema que es bastante amplio y de además, pues, identidades que son muy vastas, ¿no? Mi identidad como hombre trans, específicamente mi identidad como hombre trans, pues nada más es una pequeña parte de lo que son en general, ¿no? Las transmasculinidades incluso, ¿no? Claro. No abarco todo lo que es lo transmasculino. Entonces sí me parece que, ¿no? Que es bien dirigirse a otros sectores de la población trans, ¿no? Porque sí, muchas veces sabemos que las mujeres trans son las que más, vamos a decir, llegan a captar la atención, ¿no? Incluso la atención mediática eh, mainstream, digamos, ¿no? En la tele, pues llaman más la atención sus cuerpos, el hecho de que hayan, ¿no? Hecho esta transición a mujer, que es algo que es, eh, vaya, un tema que todavía está en boca de todos también por el tipo de violencia que hoy en día viven, ¿no? Las chicas trans. Lamentablemente es uno de los temas más recurrentes justo en los medios, ¿no? Ese. Claro que Así sí. es, Aletze. Oye, y una preguntota. Bueno, cuéntanos de ti, ¿quién es Aletze? ¿Cómo empezó toda esta transición en tu vida? Pues yo comencé más o menos mi transición bueno, en diferentes etapas, ¿no? No puedo decir específicamente una edad, porque pues una transición es del momento en el que pues, te das cuenta de que no, o sea, no estás a gusto con la manera en la que te están tratando, en la que se refieren a ti, en la que te están vistiendo tus papás, ¿no? Y entonces te rebelas contra ello y empiezas a adoptar lo que es más a gusto, ¿no? Para ti, para tu cuerpo, con el aspecto que te sientes más cómodo, más seguro, ¿no? Y para mí ese momento llegó aproximadamente pues a los 5 años, que fue más o menos la edad en la que yo ya empezaba a elegir el tipo de ropa que me quería poner, ¿no?
y también qué tipo de juguetes quería, ¿no? O qué tipo de juegos quería. Sobre todo teniendo a un contraste tan grande que era mi hermana menor, que es un año menor que yo nada más. Entonces, a pesar de que mi mamá es de esas señoras que si tiene hijos los viste iguales, pues nos compraba los vestiditos iguales y a mí yo odiaba que me los pusieran, ¿no? Incluso yo odiaba tener que ponerme la batita como del kinder, que para mí era pues un vestido. Entonces desde ese momento yo ya empecé como esa transición de rebelarme de lo que me estaban imponiendo. Y eso fue una lucha constante hasta aproximadamente pues yo diría que 14 años más o menos. Todavía estaba bajo mucha presión de mi familia de cómo debía de comportarme. En mi casa solía andar sin playera, era la persona más feliz del mundo andando nada más por ahí en unos shorts o incluso en boxers. También porque vivía en Cuernavaca y hace mucho calor allá. Pero Eso sí, eterna primavera. sí, sí, exactamente, eterna primavera. Pero además ni siquiera es Cuernavaca, es un pueblito que estaba un poquito más adelante, donde todavía pega más el sol. Entonces, pues bueno, yo me acoplaba al clima, pero también me acoplaba a la manera en la que yo me sentía a gusto conmigo mismo, ¿no? En ese entonces. Más o menos a los 12 años yo ya me vengo a vivir como definitivamente aquí a Ciudad de México y he vivido aquí actualmente pues desde esa edad. Y para ese momento yo entré al último año de primaria, sexto, con mi cabello largo y ya había estado yo en esa primaria cuando iba como en segundo o en tercero. Entonces ya tenía como más o menos algunas caras reconocidas, ¿no? Y pues la gente platicábamos normal y de repente, pues un día me dio, pues no sé qué, por mandarle una carta a la que era una amiga de mi hermana, de que me gustaba y demás, ¿no? O sea, a mí me empezaron a gustar y yo ya había empezado a tener dudas en general sobre mi sexualidad, porque pues en ese momento yo me consideraba una chavas también. Más o menos a la edad de 11, ¿no? Que fue la primera vez que vi a una chava y dije, wow, quiero estar, o sea, quiero pasar más tiempo con ella, quiero hablar con ella, quiero juntarme en el recreo con ella, vaya. Y no sabía identificar como por qué, ¿no? Pero ya en ese momento existía el internet, entonces entre blogs y pues sí, puros blogs realmente, fue que di con eh, las primeras definiciones de lo que era una persona gay, una persona lesbiana e incluso lo que era una persona transexual. Pero en ese momento, y lo tengo muy claro todavía en mi memoria, hacían mucho hincapié en que una persona transexual era aquella que se modificaba el cuerpo para compaginar sus genitales, ¿no? Al sexo opuesto. Y pues en ese momento yo de 11 años dije, ¿cómo? O sea, yo pues no me he hecho ninguna alteración, ¿no? Yo no me voy a operar ni nada. Entonces, no hizo clic en ese momento la definición, ¿no? Para mí, lo que yo tenía en ese momento más presente, lo que más me importaba era el hecho de entender por qué me estaba gustando una amiga. Y finalmente ya, digo, acepté muy rápido el hecho de que pues era incluso en ese momento no me gustaba decirme una mujer lesbiana, ¿no? Me gustaba decir que yo era simplemente gay, porque lo dejaba un poco más en lo ambiguo. Y tampoco podía explicar exactamente por qué sentía esta, pues no aberración, pero sí incomodidad al hecho de referirme a mi persona como lesbiana. Sin embargo, pues bueno, seguí con este rollo todavía más o menos hasta prepa, ¿no? O sea, yo la verdad es que desde secundaria yo ya había dicho a varios de mis compañeros que, pues, que a mí me gustaban las chavas, ¿no? Y no había habido ningún problema. En la escuela en la que estaba, lo que sí es que la dueña era bastante religiosa, entonces sí me pidieron, bueno, mi mamá sobre todo, que lo llevara por lo bajito, ¿no? Porque pues después de vamos a decirle, incidente de la carta a la compañera cuando iba en primaria, pues por supuesto toda la escuela se enteró y le avisaron a mi mamá. En ese momento, pues mi mamá como que empieza a tomar, vamos a decir, cartas en el asunto de, bueno, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué tienes estas dudas? ¿Será algo que tenga que ver con el hecho de que tu papá y yo estamos separados? ¿O qué onda, no? Y me llevó con un psicólogo, con una psicóloga, y me llevó en secundaria con un sexólogo. Y no me recuerdo mucho de lo que sucedió con la psicóloga. Realmente ahí sí como, según yo, creo que sí se enfocó más como en la situación de que mis papás estuvieran separados, pero el sexólogo sí abordó y le dijo a mis papás como, bueno, pues a su hija le gustan las mujeres, ¿qué quiere que hagamos, no? Y sí recuerdo que el sexólogo incluso me preguntó,
bueno, pero tú te sientes como un chico. Y yo tuve que hacer una pausa y dudé porque para mí el hecho de que mis papás estuvieran separados quizás sí influyó un poco en el hecho de cómo veía yo en ese momento a los hombres. Y también cómo veía comportarse a mis compañeros, que eran todos unos idiotas. Y no me quise asociar en ese momento con el género, ¿no? O sea, yo veía que mi mamá detestaba a mi papá y decía todos los hombres son unos malditos, y veía a mis compañeros actuar como estúpidos, y dije, no, yo no soy eso, ¿no? Entonces le dije, pues no, o sea, sí me gusta vestirme como uno, pero no, o sea, no me pienso como un hombre, ¿no? Le dije. Entonces, pues bueno, él dijo, pues bueno, pues eres gay, y ya. No, eso me ayudó mucho, ¿no? A llevar un poco más ligera la vida en ese momento con mis papás, que sí estaban como muy consternados, incluso decían como, no, pues es porque nos separamos, es porque nos casamos, es porque nunca nos casamos, más bien, vivimos fuera del matrimonio muchos años, es porque ves anime, es porque les manga, o sea, todas las razones, menos por el hecho de que simplemente era alguien a quien le gustaban las mujeres. Pero sí en prepa ya fue cuando más empecé a sentir disforia de mi cuerpo, porque también era la época en la que más cumplidos o halagos recibía, ¿no? Por parte, pues, de mi familia, de amigos y demás, de que qué buen cuerpo tienes. Y pues a mí no me gustaba ese cuerpo. Entonces empecé a vendarme los pechos. Porque además en mi mente, ¿no? En ese momento que también me gustaba una amiga, en mi mente, mientras yo más pareciera un chico, tenía más posibilidades de gustarle a ella. Porque para mí, o sea, esa era la única asociación, ¿no? O sea, a los chicos les gustan las chicas y a las chicas les gustan los chicos. Y hay chicas a las que les gustan las chicas y chicos a los que les gustan los chicos, pero no hay in-betweens, ¿no? Ajá. Y yo trataba de verme más como un hombre tal vez para poder agradarle, pero al hacer eso descubrí que me sentía mejor con cómo yo me veía. Y pues me empecé a vendar los pechos, traía el cabello muy corto. Por supuesto, yo trataba lo más posible de no utilizar el uniforme escolar, ¿no? Pues que era una falda. Y trataba de alargar los meses de diciembre y enero donde nos dejaban utilizar pants por el frío, pues hasta junio si podía, ¿no? Y para mí invierno era hasta verano. Entonces, de ahí ya empezaron, entonces ahora sí, a surgir dudas sobre mi identidad específicamente, ¿no? Ya no sobre mi sexualidad, sino sobre mi identidad. Incluso una amiga en ese entonces me dijo, bueno, pero ¿por qué si quieres parecer un chico no empiezas a tomar testosterona, ¿no? Mi hermano creo que la toma porque hace ejercicio y no sé qué, y le ayuda a hacer más músculo, incluso a ti te ayudaría a hacer más músculo. Y yo, no, pues sí, estaría bien, pero pues no conozco como que a nadie que me venda, ¿no? Y cuánto cuesta y demás. Lo hice a un lado, ¿no? Y finalmente conozco a la que se convertiría como en mi primer novia, que en ese momento, pues empezamos una relación, pues sí, ¿no? De una chica y una chica medio ahí andrógina, que era yo, que según ella fue la razón por la que le gusté. Pero ella estudiaba psicología. Y como estudiaba psicología en la UNAM, en algún punto tuvo una charla ahí en la UNAM justamente sobre transexualidad y sobre bisexualidad, que usualmente eran como las, vamos a decir, letras más olvidadas, ¿no? Pues de lo LGBT. Y a ella muchas de las características o de las actitudes que mencionaban ahí de cómo es una persona trans, como que le sonaron como familiares. Y me comentó ese mismo día en la noche que platicábamos, pues todo lo que le dijeron, y también me pasó un video de un documental, que era el documental, bueno, no el documental completo, solamente un cachito del documental de un hombre, donde sale un hombre trans. Y en esta parte del video sale él haciéndose un autorretrato desnudo y tiene el cuerpo súper marcado y tiene tatuajes y tiene barba y dije, yo quiero parecerme a este tipo. Y entonces ella me dijo, bueno, déjame te explico que una mujer no quiere parecerse a un hombre. Entonces creo que deberías como reconsiderar un poco o sea, cómo te llamas a ti mismo, ¿no? Y empezamos ese mismo día a investigar un poco más sobre la transexualidad. Y justamente ese mismo día, o sea, me sentí tan en paz, ¿no? Por el hecho de sí, sí, esto lo he sentido, sí, esto lo he sentido, sí, esto lo he pensado, sí, esto, o sea, que dije, pues entonces sí, soy una persona trans, ¿no? Dije, sí, soy un hombre trans.
O sea, fue inmediato, fue un alivio incluso, ¿no? Que pensé, ¿para qué? O sea, ¿para qué dudarlo más? Y ese mismo día empezamos a pensar en, bueno, ahora qué, ahora que ya tenemos esta información sobre mi qué. Y pues yo ya tenía en ese entonces 17, 10, casi 18. Así que ella me hizo el favor de investigarme dónde podría conseguir la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Ya me ayudó incluso a dar con la clínica especializada Condesa, que fue donde empecé mi tratamiento. E incluso me acompañó a mis primeras citas, que fueron la cita de valoración psicológica y la cita que se llama de primera vez con la endocrino. Y la verdad es que fue, o sea, el proceso fue, una vez yo ya teniendo esa información de que era un hombre trans, el proceso fue muy sencillo. A pesar, o sea, incluso de que medio la regaba al momento de referirme a mí como en femenino, pues por tantos años, ¿no? De referirme, pues de mujer. El cambio, ni siquiera, o sea, ni siquiera recuerdo exactamente cuánto tardé, pero fue muy rápido al momento de hacer el cambio a adjetivos que terminaran con o y a llamarme a mí mismo él. Y le encargué que a él le dijera a su familia que, pues, que igual, ¿no? Que se refirieran a mí como él. Que, o sea, mi nombre iba a seguir siendo mi nombre, pero que me vieran como un chico. Y así lo hizo, ¿no? Y su familia, la verdad es que igual les tomó un ratito, ¿no? El acomodo ahí, pero también fue relativamente rápido. El problema fue cuando empecé justamente a ir a la clínica y empecé el tratamiento, porque entonces mis papás se preguntaban qué carajo estás haciendo. Y sí le dije, mamá, pues es que voy a empezar, o sea, es como, dije, pues es gratuita, es como el IMSS, no te preocupes. Y pues lo que voy a hacer es, voy a empezar, le dije, ¿te acuerdas cuando la gente se equivocaba conmigo y me decía, ay, qué bonito hijo tienes? Y tú le decías a la gente, no, 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 no es que sea niño, quiere ser niño, pero la verdad es que es niña. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas? Bueno, tenías razón. Y sí, le dije, quiero, o sea, voy a empezar un tratamiento para que mi cuerpo se vea más como lo que quiero, que es como el de un hombre. Y por supuesto ella como que, o sea, yo también tratando como de no tocar tanto el tema, no le di o sea, no le di más información que esa, ¿no? Como el hecho de que simplemente voy a cambiar mi cuerpo, ay, chido, ahí te ves. Y eso fue algo que posteriormente me dijo una psicóloga y ahora sí que con la que yo quise ir, pues que no estaba bien. Porque finalmente si yo necesité toda la información, ¿no? Desde que mi novia me dijo y desde que empezamos a investigar y demás, ¿por qué no le estaba ayudando yo también a mis papás, ¿no? O a mi familia en proporcionar esta información, ¿no? Ya era cuestión de ellos si querían aceptar y reconocer esta información, pero finalmente, pues esta transición no era nada más mía, ¿no? Era una transición que yo estaba haciendo con mi novia, pero con su familia, pero con mi familia, ¿no? Y no nada más mis papás, mi familia, mis primos, mis tíos, personas que no veo regularmente, y por supuesto, pues con mis compañeros y mis amigos de la escuela. Entonces, ahí ahora sí, ya fue cuando no, me metí de lleno a tratar de visualizarme, ¿no? Como persona, como hombre trans, lo más que pudiera. Y ya desde que yo ya tenía muy planteado que desde que empezara mi transición iba a llevar un canal de YouTube, también para poder ver mis cambios y también porque yo no había visto ningún canal de YouTube de personas aquí en México que estuvieran haciendo la transición, ¿no? O cómo la estaban haciendo. Yo todo, o sea, literalmente todo lo que había visto hasta ese momento eran personas de Estados Unidos y la razón por la que di con la clínica Condesa fue porque mi novia dio con la clínica, no yo. Y ahora sí que es sin querer, ¿no? Así que, me imaginé que igual había otras personas allá afuera que necesitaban esa información sobre la clínica y que tal vez pues, les iba, o sea, les servía de algo mis videos. Y justamente fue gracias a uno de esos videos que como que en la escuela, dentro de mi escuela, ¿no? Empecé a, pues no hacerme famoso en la escuela, pero sí la gente empezó a reconocerme, ¿no? Como el tipo trans. No, porque yo era, o sea, a mí me valía madre, ¿no? Que la gente supiera realmente que era una persona trans. Y en uno de esos momentos, una de mis amigas, que estaba en la misma carrera que yo, me dice,
Mi hermano, él es diseñador y él hace joyas y está empezando a hacer una como colección llamada Cero Empatía, que quiere hablar justamente sobre las personas para las que hay menos empatía en México al menos, ¿no? Y pues justamente uno de estos grupos es pues las personas trans. Te latería ir a que te hicieran una entrevista y unas fotos, o sea, en lo que tú digas se van a basar para hacer una pieza de joyería. Dije, no mames, está increíble el proyecto, sí, claro, por supuesto que le entro, ¿no? Y ya fui con él, hice la entrevista, y justamente ahí, entre la lista, digamos, de invitados, estaba mi amigo Antonio, que fue el que hizo el libro de Damas y Adamados, al que me invitó también como a dar una pequeña entrevista. Y pues ahora sí que a partir de hecho, ahí no se soltó, vamos a decir como la línea de, pues no quiero, es que no me gusta decir mucho activismo porque realmente no siento yo que haga activismo, ¿no? Simplemente cuento mi historia, ¿no? Cuento lo que he hecho, cuento cómo me había sentido y cuento cómo comenzó todo, pero bueno, después de eso, como él tuvo varios eventos, digamos, donde presentaba el libro, pues yo iba de acompañante, empecé a conocer a mucha gente del medio. Y esa gente me presentaba con otra gente y con otra gente y te invito y ven y una entrevista y demás. Y entonces dije, wow, pues estoy entonces sí logrando visualizar qué onda con los hombres trans. Ok, bueno, pero no soy el único hombre trans de Ciudad de México, además, ¿no? ¿Cómo le hago para tener más contacto con otras personas trans? Porque hasta ese momento yo realmente no tenía ningún contacto con nadie. O sea, de vez en cuando con gente ¿no? que me encontraba ¿no? en estas presentaciones o en estos eventos, pero de que, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Bye. Y yo ya tenía más o menos un contacto de una amiga que vende prótesis, que son para aliviar disforia, y yo ya le había comprado una alguna vez, no, dos. Entonces yo ya tenía su contacto, lo seguía en Facebook y demás. Y en algún momento él sube una publicación que dice, estoy pensando en hacer un tipo de recopilación de información de personas, de doctores, de redes, de psicólogos, de endocrinos, que le sirvan a la comunidad transmasculina específicamente, ¿no? Justamente porque siempre se habla de personas trans y a la persona a la que la gente se imagina es a una mujer trans, pero los hombres trans tenemos necesidades diferentes. Por supuesto, vivimos en contextos muy diferentes de las mujeres trans, pero pues el hecho de que se estén enfocando más en ellas quiere decir que no se está dando a conocer nuestra existencia. No también porque, pues bueno, yo empecé mi transición y a los 6 meses yo ya empezaba a tener barba. Entonces, ¿quién se va a preguntar si soy o no una persona trans? ¿No? Simplemente, pues me ven como un hombre ya. Usualmente yo pienso, se suele dudar menos de la apariencia masculina que de la apariencia femenina. ¿No? Incluso si una persona no está en transición, yo me he dado cuenta que finalmente la gente les trata como hombres, ¿no? Si es que así lo quieren. Y pues en este como grupo de personas que empezamos a comentar en esta publicación, pues quedamos de vernos, ¿no? Y bueno, pues a organizar nuestras ideas y saber qué hacer. Y de no, más o menos como 8 o 9 personas que fuimos a esa primera reunión, nada más quedamos 5 que somos los co-creadores de lo que ahora es Hermanes, ¿no? Que originalmente fue fundada como una página que diera información o sea, en su mayoría como para personas transmasculinas. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, una mujer trans no le va a interesar, ¿no? Si apenas está iniciando su transición con estrógenos, por ejemplo, pues no le va a interesar el tipo de cambios que tenga una persona que está empezando su transición con testosterona, ¿no? Y por supuesto los cambios no son los mismos. Y por supuesto el costo de los medicamentos no es el mismo. ¿Dónde los consigues? ¿Cómo empiezas ese tratamiento? No es igual. Y eso quedaba como muy olvidado, ¿no? Incluso qué tipo de atención médica posterior a tu transición tenías que tener. Muchas veces
pues se deja de lado, por ejemplo, el ginecólogo, ¿no? O sea, una vez empezando tu transición, pues, perdón, pero mientras no te hagas una faloplastia, pues sigues teniendo vagina. Y esa vagina necesita un cuidado, ¿no? Y hay personas, hombres trans y personas trans masculinas, a los que pues, no pueden empezar su transición hormonal o no quieren o la empezaron y la dejaron porque no les benefició, porque no les gustó o porque ya obtuvieron los cambios que quisieron y ya no quieren arruinar más su hígado y empiezan a menstruar otra vez. Y esto también requiere un cierto tipo de cuidado. Pero ¿dónde está esa información? Cuando la información que estamos viendo allá afuera es cómo te pones boobies, cómo te pones nalgas, o sea, cómo te sale barba, pues no, eso no nos ayuda. Eso no es algo que a las personas transmasculinas nos compete. Y todas estas personas, estas 5 personas que éramos, pues, cubríamos un rango diferente del espectro transmasculino, justamente, ¿no? Que podríamos tener pues, al hombre trans macho más macho, ¿no? Heterosexual que hay, y pues al hombre trans que le gusta demostrar más su feminidad y que es gay y demás, o sea, y por supuesto personas transmasculinas no binarias, ¿no? Que eso también es un lado del que casi no se habla, ¿no? Las personas transmasculinas también pueden ser no binarias. No todos somos, o sea, no todos los hombres trans somos hombres. Pero ¿dónde está esta información? Y no estaba en ningún lado. Entonces, bueno, tuvimos que pensar en una estrategia y pues a esto aterrizó en la página pues, de Facebook, ¿no? Principalmente, que es la que manejamos, redes sociales y una página web que, bueno, ahorita ya no existe. Pero así comenzó, ¿no? Básicamente, así comenzó. O sea, fue una pequeña cadena desde el momento de sí quiero ser y quiero que me reconozcan como un hombre trans, hasta quiero ayudar a otros hombres trans y a otras personas transmasculinas a que tengan, ¿no? Pues este mismo proceso de la forma más sencilla posible. Porque si de por sí es medio complicado dar con una clínica donde te puedan dar el tratamiento gratis, ¿no? Y que además te falte información sobre ti mismo, pues entonces ¿cómo justamente vas a lograr explicarle a otras personas, ¿no? ¿Quién eres? Entonces, digo, ahora ya no somos las 5 personas quienes manejamos la página. Originalmente teníamos a quien se encargaba de la parte de ilustración, a quien se encargaba de la parte de actualizar la página. Todos metíamos la mayor cantidad de información, ¿no? que podíamos, pero ahorita ya estamos trabajándolo más como un medio de noticias, sobre todo de noticias para personas trans, o que lo que le puede servir la información a personas trans. Y, por ejemplo, eventos, ¿no? Eventos a los que pueden asistir personas trans, o información de un nuevo doctor, o información de un lugar que nos acabamos de enterar que no es trans amigable, ¿no? Y pues entonces aguas con este lugar, ¿no? Entonces, como seguir creando justamente estas redes, ¿no? Ya no nada más para personas transmasculinas, ¿no? Sino entre otras pequeñas asociaciones o pequeños grupos y demás, donde también hay personas transmasculinas. Y bueno, pues hasta el momento ahora sí que es lo que va, ¿no? Pero, pues ahora sí que yo por mi cuenta, vaya, no es a lo que me dedico, ¿no? Yo por mi cuenta, pues me dedico a mi chamba Godín. Súper. Oye, Alex, una pregunta. Hablando un poquito sobre estas redes de apoyo que realmente son muy pocas o prácticamente inexistentes para las personas transmasculinas. O sea, tú como persona trans, ¿qué es lo que ves en la sociedad que se ha podido visualizar o generar o cambiar a favor de las personas trans? Pues, digo, de la parte de, de política pública o no, de gobierno, yo diría digo, al menos ya nos tienen más como en la mira, ¿no? O sea, al menos ya saben que nosotros como población trans tenemos ciertas necesidades y ciertas problemáticas que tienen que ser atendidas, y que, pues, el que el gobierno nos eche la mano, pues sí nos ayuda mucho, ¿no? Pues de entrada, tenemos que hay un protocolo médico, aunque no, pues, no se usa, pero bueno, ahí está. Tenemos ay, sé que se hizo, incluso tengo el librito por ahí,
que se hizo una modificación al código penal, no recuerdo bien. Bueno, pero el punto es que una persona trans no puede recurrir, ¿no? Por ejemplo, a identificar el cuerpo de una compañera trans, ¿no? O sea, no tiene que ser a fuerza su familia, ¿no? Y eso es algo que antes no se podía, pero pues entre las personas trans, pues muchas veces sabemos que la familia no está como que mucho de nuestro lado y muchas veces incluso pues se olvidan, ¿no? De que nos tuvieron. Entonces, pues a quién tenemos justamente pues a otras personas trans, ¿no? Tenemos ahora, bueno, aquí en Ciudad de México tenemos ahora la supuesta nueva clínica trans, que todavía no sé cómo va a funcionar. Tenemos, bueno, por supuesto, tenemos desde el 2009 la clínica especializada Condesa, y lo que sí me voy dando cuenta es que ahora sí hay cada vez más personas dentro del gobierno que recurren a personas trans justamente para dar información sobre personas trans, sobre la comunidad LGBT en general, sobre personas trans y trabajo, sobre personas trans y salud, eh, ¿no? Etcétera. Y hay ahora sí cada vez como más personas, no nada más en gobierno, también diría que en el sector privado, que se están interesando en demostrar que nosotros como personas trans también somos parte de la población, ¿no? Somos parte de México y como tal podemos aportar, ¿no? Algo como el resto de las personas y que por ende se nos debe de tratar como ese resto de personas. Y pues de hecho he participado justo en algunos eventos de trabajo, que para mí ese es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que deberíamos de considerar cuando hablamos de personas trans, porque pues el hecho de que estemos justo en una de las poblaciones más vulneradas es porque no nos dan trabajo. Y si no nos dan trabajo es por muchas razones, ¿no? Que pueden ir desde lo más superficial por cómo te ves hasta lo más complicado que es, bueno, yo te veo de una manera, pero tus papeles dicen otra. Y por ejemplo, pues bueno, ahora en Ciudad de México y en otros 11 estados, pues eso ya es facilitante, ¿no? El hecho de que puedas cambiar tu marcador de género y tu nombre, ¿no? Gratuito. O bueno, al menos aquí en Ciudad de México es gratuito, en otros estados creo que sí tiene algún costo. Pero bueno, ya no necesitas gastarte 100,000 pesos por un juicio, ¿no? Ya te gastarás unos 2,000 o algo así, más o menos. El promedio, pues en un acta de nacimiento que te va a tomar 15 días, ¿no? No te va a tomar 6 meses. Entonces, bueno, sí, o sea, sí nos han ayudado un poco, pero sigue existiendo todavía como de manera individual, ¿no? El concepto de, pues, de que una persona trans, vaya, no te va a servir para el trabajo, de que una persona trans es demasiado complicada, de que, o sea, muchos estereotipos detrás, ¿no? De la persona trans. Finalmente lo que el gobierno diga no necesariamente se está reflejando en lo que la sociedad, pues, piensa, ¿no? O cómo actúa. Entonces ahora, pues, bueno, el chiste es justamente como compaginar estos dos aspectos, ¿no? O sea, ubícate, si el gobierno ya nos está apoyando, ¿por qué tú no? Oye, Alexe, ahorita que comentaste eso del trabajo, quisiera saber si a ti te han discriminado en algún trabajo por el simple hecho de ser chico trans. O sea, no estando en un trabajo, pero sí para poder tener uno. Porque fui a una entrevista, en la entrevista todo fue bien con la que habría sido como mi jefa directa, pero ya cuando pasó mi currículum a su jefe, y su jefe vio de quién se trataba y me investigaron y demás, dijeron, no, no gracias, es muy complicado. No nos queremos meter en este tipo de temas complejos. O sea, me lo dejaron ir como suavecito, pero pues bueno, o sea, yo ya sabía de qué se trataba, ¿no? Y creo que, o sea, el problema principal era que yo justamente tenía como mis videos de YouTube y que tenían vistas, ¿no? Y que aparecía en otros videos de otros eventos y demás. Y lo manejaron como que la empresa era, o sea, cuidaba mucho como su seguridad y su información y demás, y que el hecho que yo fuera una persona pública, a ellos les afectaba. Ok, está bien. Ah, sí, está bien. Pero, pues bueno, finalmente no, o sea, no me importó. Yo no estaba en ese momento o sea, en necesidad desesperada de tener el trabajo, ¿no? Por suerte tenía el apoyo, pues, económico de mi mamá en ese momento y, pues, tenía otras opciones, ¿no? No era la única. Entonces, sí me molestó mucho o sea, por la manera en la que lo manejaron, porque ni siquiera o sea, vaya, ni siquiera me dijeron a mí directamente. Le tuvieron que decir a otra persona para que esa persona le dijera a mi hermana, para que mi hermana me dijera a mí. Entonces, no, o sea, vaya, no.
me dio mucho coraje también por pensar, dije, o sea, güey, yo en ese momento yo ya tenía todos mis documentos cambiados, yo ya tenía mi acta de nacimiento, mi INE, mi CURP, mi título, me veo como me veo, ¿no? Güey, y aún así me pusieron un pero por mi identidad, o sea, no por ninguna otra cuestión, no por mis capacidades, nada, por mi identidad. Y me dio mucho coraje porque me puse a pensar en qué pasa con las personas que no tienen ese apoyo familiar, que no tienen sus documentos cambiados, que no tienen ni siquiera pues la universidad, ¿no? Porque se tuvieron que salir por discriminación o por lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas personas, carajo? ¿Cómo no vamos a estar en la posición en la que estamos si hay gente allá afuera así? Entonces, pues bueno, ahora sí que a seguir adelante, ¿no? Seguí buscando otras opciones. Finalmente curiosamente di en una dependencia de gobierno, en el Instituto Nacional de Migración, donde no estaba yo muy seguro de qué tenía, qué tenía ahí que hacer, ¿no? Porque no es absolutamente nada de lo que había estudiado. Ahí sí fue como de, puta, es que ya me está ganando la deuda del TEC, entonces, pues sí necesito el varo. Y pues no estaba tan lejos como otras oficinas a las que había ido. Entonces dije, va, bueno, pues está bien, ahí le entramos, ¿no? Y sí tenía esa duda de cómo me manejaré dentro del trabajo, ¿no? Porque era mi primer trabajo formal, ¿no? De Godín, vaya. ¿Cómo me voy a manejar con mis compañeros? ¿Qué sucede si en algún momento alguien me googlea, ¿no? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué excusa voy a inventar? O sea, finalmente, a pesar de que ya tenía el trabajo, todavía tenía como ese miedito, ¿no? Pues finalmente es gobierno. ¿Qué van a hacer si se dan cuenta? Pero por suerte no hubo, no hubo problemas. Incluso veces en las que tenía yo que ir a mis citas en la mañana a la clínica, pues les decía, pues tengo que ir al doctor, ¿no? Y no hacían más preguntas. Sí llegó a darse la ocasión 2 veces en que supieron quién era, que es una de las razones por las que me gusta tener dos nombres también, ¿no? En el trabajo nadie me conocía como Letze, me conocían por mi segundo nombre, que es Sebastián. Entonces, sí en algún momento alguien me dijo como, te vi en la tele. Y yo, ¿y qué vio? Pero pues era un cliente, ¿no? Un abogado que estaba ahí haciendo unos trámites, entonces no nos tendimos en la plática, ¿no? Pero sí me dijo como, tú muy bien, ¿eh? O sea, qué chido que esté esta información y hablas muy bien y la fregada. Y yo, ay, muchas gracias, sí. Muchas gracias, ya que está listo su trámite, ¿eh? Ya se puede ir. También porque pues el hecho de que me estuviera diciendo eso, pues yo tenía a mis compañeros al lado, entonces sí, sin lugar a dudas me dijeron como que estuviste en la tele, pero también porque me caían mal esa persona, le dije, ay, sí, es que una vez una entrevista que me hicieron. Y ya no le di más detalles, ¿no? Y otra ocasión que fue que una compañera, que también era una de las con las que más me llevaba, me dijo, encontré este artículo tuyo en el periódico, o sea, eres tú, ¿verdad? Y yo, sí. Y también me dijo, no mames, qué chido. O sea, igual, sí, cero problemas. Pero, pues no duré mucho tiempo ahí, estuve nada más un año, ¿no? Entonces, no supe qué más hubiese sucedido, con qué otras personas me hubiese encontrado, ¿no? De haber seguido ahí más tiempo. Oye, pero qué cool, ¿eh? La verdad. Ay, sí, sigo, la verdad es que o sea, toda mi vida, ¿no? Como ya reconociéndome, o incluso antes, ¿no? De reconocerme como persona trans, he caído en blandito. Pues para empezar por el hecho de que soy un hombre trans. Oye, Aletze, ahorita que mencionaste que te llamas Aletze Sebastián Estrada, Sí, ¿cómo surge tu nombre? ¿Cómo lo escoges? O sea, ¿cómo es? el nombre de Aletze es el que me dieron cuando nací, ¿no? Es el nombre de mi mamá al revés, que se llama Estela, y ahora sí que como puso su nombre al revés, también dejó la escritura al revés, entonces en lugar de ser con S, mi nombre es con Z. Y cuando fui la primera vez a una, que fue, no sé, como un tipo charla, digamos, en la clínica Condesa justamente, me dijeron como, no manches, tu nombre está bien ambiguo. Está bien padre, ¿no? O sea, si la gente dice Alexe, no, o sea, exactamente no te imaginas si es un hombre o es una mujer, ¿no?
Y sí me preguntaron, ¿te lo piensas dejar? Y pues ese fue el momento en el que decidí, sí, sí me lo voy a dejar. También porque yo ya me había, o sea, sí me gustaba, ¿no? Sí me gustaba mucho mi nombre. Ah, pero mi segundo nombre era Tatiana y dije, ese sí se tiene que ir. Bye, por favor. No, bueno, o sea, desde que iba Sí. en primaria La me decían, reina de los ay, me niños. cantaban de que el espacio en mi casa Ah, y no, no, yo ya estaba harto por sí. qué hermoso. Dije, ese tiene que ir, por favor. Y eso fue, me costó mucho trabajo. Yo soy una persona que, yo les voy a decir, desde que voy en primaria dije, yo ya tengo los nombres para mis hijos. Y hacía mis listitas y demás, ¿no? Que probablemente nada más eran nombres que me gustaban a mí y que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Pero yo decía que eran para mis hijos. Entonces, pues ya buscando entre, pues, páginas de nombres de bebés y de significados de nombres y de los 10 nombres más populares de 2018 o lo que sea, ¿no? Ah, no es cierto, yo me cambié el nombre en 2015. 2015. Este, pues ahora sí que di con una pequeña lista de los nombres que me gustaban. Hacía como el Alexe, Estrella de la Rosa. ¿Cómo suena? Ah, no, no me gusta cómo suena así. Ok, bueno, siguiente. Alexe, Estrella de la Rosa. No. O mejor y luego Alexe. O sea, sí me costó como mucho trabajo dar con un nombre, ¿no? Y finalmente uno de los que más se acercó era Kael, pero porque por alguna razón extraña me gusta mucho cómo se ven los nombres con K. Me gustó el significado y me gustó que además era una de las pronunciaciones más cercanas a Kal, él. Qué idiotez. Pero En bueno, Superman. es Superman, sí. Entonces dije, bueno, va, sí, sí me gusta. Ya estaba como que 100% decidido. De hecho, hice mi cita para cambiar mi nombre y la perdí. Y si no la hubiera perdido, así me hubiera llamado. Entonces la tuve que volver a hacer. Bueno, en ese inter, entre que tuve mi primera cita y tuve la segunda, cambié de opinión. Porque tuve como una revelación. O más bien como un recuerdo. En el que yendo, no sé, a algún lugar con mi mamá y con mi hermana en el coche, empezamos a platicar justo de cómo nos hubiera puesto de haber nacido niños. Y en el caso de mi hermana fue muy curioso porque hasta los 6 meses de embarazo, a mi mamá le habían dicho que iba a ser niño, mi hermana, ¿no? Entonces ya tenía pensado ella un nombre para niño. Y finalmente nació niña y pues entonces se le fue la idea, ¿no? A la fregada y tuvo que esperarse otros 6 meses hasta poder darle un nombre a mi hermana. Entonces ese nombre se desocupó y se lo quedó un primo. Y entonces yo le pregunté, bueno, pero si ese se lo quedó un primo, entonces ¿cómo me hubiera llamado yo? ¿No? Y dijo, ay, no sé la verdad porque siempre o sea, ahora sí, que desde que estaba en secundaria siempre supe que a mi primer bebé le iba a poner Aletze, ¿no? Entonces siempre o sea, te visualicé como Aletze. De hecho, mi segundo nombre, pues no me lo puso ella, me lo puso mi papá, siempre cagándola. No, bueno. Ah, Ese mismo día dice, pero bueno, me gusta mucho el nombre de Sebastián. Y yo, va, cool. Y ya tuve ese momento, esa regresión, ya. Estamos de nuevo en el presente y dije, incluso le comenté a mi novia, ¿y si en lugar de caer me pongo Sebastián? Y dice, pues tal vez sería un nombre más sencillo de decir, ¿no? Porque de por sí la gente como que luego a veces tenía hay problemillas con mi nombre de que Alexe, Alexa. no, pero fíjate que es un nombre súper original. La verdad a mí me gusta muchísimo. Oye, Letze, ya para concluir, a mí me gustaría hacerte una preguntota. Ahorita ya nos platicaste un poquito de tu relación con tu mamá, que la verdad, o sea, está súper padre, ¿no? De que desde muy chavito ella ya reconocía o veía eso de ti y eso es muy padre que lo haya aceptado muy natural, muy bueno, muy bonito, con mucho amor. Pero pues en todo, o sea, en muchos casos no son así, ¿sabes? Entonces, si tú escuchas a un padre o un madre que le dice a su hija que quiere empezar a transicionar, que no lo haga porque se puede llegar a arrepentir si lo hace, ¿no? ¿Tú qué le dirías a ese papá o a esa mamá? Pues es que, vaya, sí vaya, la transición sí fue muy bonita, pero no necesariamente fue algo muy natural para mi mamá, sí fue algo que le costó, y es algo que también le costó mucho más a mi papá, y ambos
Y de ambos recibí ese comentario, ¿no? O sea, ok, ¿qué pasa si te arrepientes? Híjole, va a ser medio complicado porque yo lo que les respondí fue como, no me voy a arrepentir. Es de la cosa más segura que he estado en mi vida. O sea, en mi vida, ¿no? Creo que, creo que como papás debemos reconocer que en algún momento, ¿no? Pues también tuvimos nuestras propias dudas, ¿ok? Pero, pero, una cosa es hablar de, ay, sí me gustará o no me gustará, sí me gusta esta ropa o no me gusta esta ropa, y otra cosa es de quién eres. Creo que los papás deben de darse cuenta de la diferencia entre estas dos características, de me puedo arrepentir de haberme comprado ese pantalón por cómo se me ve, ¿no? Y me puedo arrepentir de haber empezado algo que va a cambiar mi vida por completo. Y que yo sé, como mi persona, con mi identidad, con mi nombre, con mis gustos, mi identidad. Yo sé qué es lo que me va a hacer sentir mejor. Conmigo, no con mis papás, no con el resto de la familia, no con la tía que qué dirá, conmigo, ¿no? Creo que yo le diría a los papás que justo que hablen bien con sus hijos sobre lo que quieren, sobre cómo se ven, sobre lo que sienten, porque siento que eso es algo que no, o sea, a mí no me pasó, a mí mis papás me preguntaron qué sientes, ¿no? ¿Por qué? Simplemente impusieron en mí lo que ellos pensaban que iba a ser mejor para mí por las experiencias que ellos tuvieron, no las experiencias que yo tuve, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante eso como papás, ¿no? Yo es lo que les diría, que se pusieran a platicar bien con sus hijos, sin tener miedo, sin imponer ningún juicio basado en esas experiencias o basado en lo que he escuchado o basado en lo que ha dicho tu tía. O sea, para ahora sí poner sobre la mesa qué quieres para tu vida y cómo te voy a apoyar, qué puedo hacer por ti. Porque creo que es muy importante reconocer que la gente no tiene hijos para que los hijos hagan cosas por ellos, ¿no? Y no creo que los hijos no, vaya, no deberían de deberles a los papás su identidad y su Claro, futuro. tienes muchísima razón, ¿eh? O sea, tienes demasiada razón y creo que eso es algo que, o sea, no solamente a la comunidad trans o igual todo al colectivo LGBT+ le pasa, ¿no? O sea, creo que también hasta a personas heterosexuales les pasa y siempre está Claro. como, ajá, o sea, siempre está como que pues ese como te impongo yo a fuerzas porque soy tu padre y luego, o soy tu madre, ¿no? O sea, Sí, está luego muy, muy lo cañón. justifican con eso, claro. Está muy cañón el adulcentrismo. ¿Cómo Así es. decirlo? Sí. Sí, no, o sea, por el hecho de que seamos personas menores de edad no significa que no sepamos quiénes somos. Así es. Alexe con arigato. Muchísimas Pero, gracias, Alexe. Estamos encantados contigo. Además, tienes un gran passing, ¿no? Eres sí, muy sí, guapo. gracias. También. Sí, estás muy guapo. Ah. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Alexe, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué nuevos proyectos siguen para ti? Pues bueno, yo estoy en todas las redes sociales como Alquestro, con K, y en la página de Hermanes, que está por supuesto en Facebook y en Instagram, ahora sí que así como se escribe Hermanes, nada más que en lugar de la L. Y pues vaya, qué proyectos. La verdad es que no lo sé. Digo, yo lo que quiero es seguir apoyando lo más que pueda. O sea, si la gente me pide como, échanos la mano con esto para este evento, échanos la mano con esta entrevista, lo que sea, yo con todo gusto lo hago siempre. Porque de que de mí salga un proyecto, la verdad es que no lo creo. Ahorita estoy muy, muy involucrado con el trabajo Godín en el que estoy, que pues, trabajo en una agencia de viajes que de por sí ahorita en COVID pues es un caos lo de los viajes, pero además es una agencia japonesa, entonces pues mi proyecto realmente está 100% en enfocarme a lograrme ir a Japón en algún momento. Sí me gustaría mucho como ponerme en contacto con gente LGBT o gente que ya tenga movimiento allá, redes y grupos allá LGBT en los yo me pudiera involucrar, ¿no? Eso es algo que sí tengo muy presente, que en el país donde esté quiero seguirme involucrando y seguir apoyando de la manera que pueda, ¿no? Pero bueno, pues ahorita lo que sigue es tratar de reabrir la página de Hermanes, la página web específicamente, y no dejar la que dejamos no, olvidada ahí, que fue un poquito la de Instagram.
Y pues seguir tratando de informar lo más que podamos a la gente trans de México, ¿no? Donde pueden facilitar su transición, eh, donde pueden facilitarse estas herramientas, ¿no? Para que no tengan disforia y para que no les pese tanto este cambio. Súper. Alexe, dos cositas. La primera, ya que eres un gran fan del anime, manga, te encanta Japón y demás, ¿alguna recomendación para nuestros escuchas? Ay, pues hay un anime justamente que habla sobre, creo que es muy pertinente en estos momentos en el que la ley de identidad de infancias trans se volvió a retrasar, ¿no? Que la gente vea Horo Musuko, que justamente habla sobre cómo dos niños, un niñito trans y una niña trans, se encuentran y empiezan a relacionarse porque se dan cuenta de que sus sentimientos son los mismos, ¿no? Entonces, ese es un anime muy, muy bonito que creo que la gente debería de ver justamente porque aborda el tema desde la perspectiva de la infancia, que es donde todos o la mayoría nos damos cuenta de que hay algo que no cuadra, ¿no? Que no compagina con cómo la sociedad nos quiere tratar o nos quiere ver. Entonces, Horo Musuko, así se llama, así lo pueden encontrar. Es una recomendación. Es medio lenta, pero creo que es muy importante. Excelente. Y la segunda, siempre terminamos el programa con nuestro eslogan que es ámate, enorgullécete y ponte perra. Ok. Nos encantaría muchísimo que lo dijeras tú, ya sea en español o en japonés, como tú quieras. En español, me gusta mucho. No, en japonés, ahora lo quiero en japonés. No, no te creas, como sea. Pues bueno, entonces, ámate, enorgullécete y ponte perra. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Muchas gracias, LC. Estuvimos encantados de tenerte aquí en tu casa, ponte perra. Muchas gracias. Esperemos escuchar muy pronto de ti de nuevo. Gracias. Yo también espero eso. Esperemos que sí. Y pues nada, recordarles a las personitas que nos ven que pueden seguir en todas las redes sociales de Aletze y también a nuestras páginas oficiales que es Ponte Perra MX. Está de más agradecerte, Aletze, nuevamente. Muchas gracias. Gracias por inspirar a las personitas que nos están escuchando. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye.